3 horas después de que el Papa León XIV terminara de hablar, el sitio web oficial del Vaticano colapsó. No fue un ataque cibernético ni un fallo del sistema, sino un torrente digital de 47 millones de intentos de visita en menos de 90 minutos. Una estampida de católicos, buscando leer las palabras que Roma acababa de escuchar. Dentro del Palacio Apostólico, los teléfonos no dejaban de sonar, pero la verdadera señal de la crisis no era el ruido, sino el silencio denso que se abría paso por la curia, por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y la Secretaría de Estado. En oficinas donde los asistentes miraban las pantallas, nadie quería ser el primero en hablar. El cardenal Pietro Parolin permanecía solo detrás de una puerta cerrada, sabiendo que había intentado detener la advertencia antes de que llegara al mundo. Lo que el Papa León reveló la mañana del 10 de junio de 2026 nunca debió decirse en público. Y menos con un documento filtrado, extendiéndose por los medios de comunicación y con altos cargos, intentando suavizar la verdad antes de que los fieles la escucharan. Para entender por qué el Vaticano se congeló tras el discurso, la historia debe retroceder 72 horas. El 7 de junio de 2026, el Papa León XIV se sentó en una habitación privada en el tercer piso del Palacio Apostólico, con un informe de 43 páginas frente a él. Robert Francis Prevost, el antiguo obispo de Chiclayo de 71 años y primer estadounidense en ocupar la cátedra de Pedro, no leía un resumen público, sino la anatomía interna de un escándalo. El informe había sido elaborado por una comisión especial que él mismo había reunido discretamente en febrero, poco después de publicar su primera encíclica, Magnificat Humanitas. Su nombre oficial parecía inofensivo: Grupo de Trabajo Pontificio sobre Transparencia Institucional, pero dentro del Vaticano los funcionarios lo llamaban la Comisión Prevost. Le temían porque su mandato era peligrosamente simple: seguir el dinero. Analizar cada diócesis, cada fondo y cada transferencia superior a 100.000 euros que se hubiera movido a través de cuentas afiliadas al Vaticano en los últimos 10 años. León había autorizado la investigación saltándose los canales habituales, acudiendo directamente a la Prefectura para la Economía. La resistencia apareció de inmediato, pero el Papa no negoció las vacilaciones y dio una sola instrucción: abran los libros o los abriré yo mismo. Para la noche del 7 de junio, los libros estaban abiertos y lo que revelaban ya no era un problema de contabilidad, sino una crisis moral con números asociados. Más de 800 millones de euros habían sido desviados, mal asignados o no podían ser contabilizados. El dinero no se había desvanecido en un robo dramático, sino que se había movido a través de fundaciones, cuentas benéficas, vehículos de inversión y sombras administrativas. Donaciones destinadas a paliar desastres en el África subsahariana terminaron vinculadas a inversiones inmobiliarias en Londres. Fondos del óvulo de San Pedro se canalizaron hacia instrumentos financieros especulativos que perdieron decenas de millones, y fondos de seminarios se desviaron para cubrir acuerdos legales nunca revelados, pero una sección del informe era peor que el resto. Una fundación vinculada al Vaticano había recaudado más de 60 millones de euros para escuelas y hospitales en América del Sur. Los proyectos se anunciaron con el lenguaje de la misericordia, pero las escuelas nunca se construyeron y los hospitales jamás abrieron. El dinero fue desviado a un fondo gestionado por una sociedad de cartera en Luxemburgo, que durante 4 años lo usó para comprar apartamentos de lujo en Milán y Ginebra. Las fundaciones recibieron honorarios de consultoría por casi 3 millones de euros, mientras que ni un solo niño en América del Sur se benefició de un solo centavo. Ese detalle rompió algo dentro de Robert Francis Prevost. A las 9:47 de esa misma noche, el Papa levantó el teléfono y llamó al arzobispo Edgar Peñaparra, el sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, responsable de la maquinaria diaria del gobierno interno del Vaticano. León no anduvo con rodeos y le comunicó que quería presentar el informe públicamente antes del final de la semana. Tras un silencio tenso al otro lado de la línea,
Peña Parra sugirió con cautela que el momento no era ideal, argumentando que el Papa acababa de regresar de España y los medios aún procesaban lo ocurrido en Barcelona. Pero León cortó la advertencia con un tono firme. No le estaba pidiendo su opinión sobre el momento del anuncio, sino que preparara el discurso. La mañana del 8 de junio, el rumor ya se había extendido por los niveles más altos de la curia. A las 7:15, el cardenal Pietro Parolin convocó a una reunión de emergencia en su oficina. Allí estaban el arzobispo Paul Gallagher, el cardenal Fernando Verges Alzaga y Monseñor Luis Marín de San Martín, miembro de la comisión que redactó el informe. Parolin insistió en que el Papa no podía hacer público el informe completo. Si lo hacía, las donaciones podrían colapsar, las demandas se multiplicarían y la Iglesia se convertiría en el titular de todos los periódicos del mundo. Gallagher advirtió sobre las repercusiones diplomáticas con las naciones con las que la Santa Sede tenía concordatos y con organismos como Moneyball, señalando el riesgo de que los gobiernos congelaran activos de la Iglesia. Cuando Monseñor Marín defendió que la comisión se había creado precisamente para exponer lo oculto. Verges Alzaga replicó que el grupo debía permanecer interno y no convertirse en una rueda de prensa. Marín respondió con calma que el Santo Padre ya había decidido lo que debía hacer. Al ver que los argumentos de conveniencia institucional no bastarían para disuadir al pontífice, Parolin tomó una decisión defensiva en esa misma reunión del 8 de junio. Si el Papa León no suavizaba el mensaje, la Secretaría de Estado crearía un relato lo suficientemente blando para neutralizarlo. Autorizó la redacción inmediata de un documento alternativo que utilizara el lenguaje técnico de la administración, la prudencia y las reformas previas para presentar al Vaticano como un sistema que ya se estaba corrigiendo a sí mismo. El equipo trabajó toda la noche, redactando 14 páginas diseñadas con la precisión de hombres entrenados para hacer que el peligro pareciera un simple trámite administrativo. Para la mañana del 9 de junio, el documento titulado Consideraciones sobre la administración financiera al servicio de la misión de la Iglesia ya estaba listo. Se distribuyó a miembros selectos de la curia, pero también se filtró a 2 periodistas del diario Il Messaggero. A las 2:30 de la tarde, el texto apareció en Internet. Esta filtración no solo revelaba información, sino una estrategia desesperada por parte de la Secretaría de Estado para adelantarse al Papa y desactivar la bomba antes de que estallara. No obstante, en los despachos del Palacio Apostólico se ignoraba un factor crucial. El Papa León ya esperaba esa jugada de la curia y lejos de retirarse. Se disponía a reescribir su intervención para convertir el inminente choque en un punto de no retorno. ¿Cómo reaccionaría el pontífice ante la traición interna de su propio aparato de gobierno? La filtración del documento de la Secretaría de Estado se propagó la noche del 9 de junio con una velocidad que nadie en los despachos oficiales pudo contener. Mientras las cadenas de noticias se preguntaban si el nuevo Papa ya había perdido el control de su propia curia, y los analistas interpretaban las 14 páginas como una señal de que León se vería obligado a adoptar una versión más segura y diluida de la verdad. En los apartamentos papales, la respuesta se estaba gestando en absoluto silencio. Robert Francis Prevost hacía exactamente lo contrario de lo que el sistema esperaba de él. Sentado frente a su escritorio, con el informe de 43 páginas abierto a su lado como una prueba que se negaba a ser enterrada, comenzó a reescribir su discurso a mano. No estaba editando el primer borrador. Estaba reemplazando cada línea con frases más duras, más afiladas y directas. En esa habitación no había asesores de comunicación ni diplomáticos que suavizaran los verbos. Solo estaban el Papa, su pluma y el registro detallado del dinero desviado de las personas que más habían confiado en la Iglesia. En medio de esa vigilia solitaria, el padre Marco Delgado, un joven sacerdote agustino que había servido con él en Perú, llamó a la puerta para traerle un té. León le agradeció el gesto y, con una voz cuya gravedad revelaba que no se trataba de una conversación casual, le preguntó si recordaba a la hermana Catalina en Chulucanas. Delgado asintió de inmediato.
Recordaba perfectamente a la religiosa que dirigía una pequeña clínica para niños en las tierras altas y rurales de Chulucanas. Recordaba cómo, años atrás, la hermana Catalina había suplicado ayuda a Prevost porque necesitaba medicinas básicas, como antibióticos y antiparasitarios. Suministros esenciales que en Roma costaban céntimos, pero que en una aldea remota significaban la diferencia entre la vida y la muerte. El entonces obispo Prevost había escrito a Roma, completado cada formulario y seguido minuciosamente cada procedimiento canónico y administrativo. El dinero nunca llegó y la clínica se vio obligada a cerrar 6 meses después. León miró el informe financiero sobre su mesa y le dijo a Delgado que ahora, finalmente, sabía a dónde había ido a parar ese dinero. No se trataba de un desvío abstracto ni de una simple transacción fallida en Luxemburgo. Mientras una clínica infantil moría por falta de recursos en el norte de Perú, el dinero de los fieles se transformaba en apartamentos de lujo en Milán y Ginebra, para beneficio de intermediarios que cobraban millones en comisiones. El padre Delgado abandonó la habitación en silencio, comprendiendo que lo que ocurría detrás de esa puerta cerrada no era una crisis de comunicación o de relaciones públicas, sino el dolor humano y la indignación moral transformándose en una acción irreversible. Cerca de las 11:30 de la noche, el Papa León apoyó la pluma. Según fuentes cercanas a la Casa Pontificia, habló en voz alta para sí mismo, declarando que querían que guardara silencio y que esa era precisamente la razón por la que tenía que hablar. La maniobra de la curia no había debilitado su discurso. Lo había fefilado. El amanecer del 10 de junio llegó acompañado de un calor estival romano que volvía la atmósfera de la ciudad densa y expectante mucho antes de que se pronunciara la primera palabra oficial. En los alrededores de la plaza de San Pedro, la gente comenzó a congregarse más temprano de lo habitual. No se movían como turistas comunes, eran sacerdotes de parroquias cercanas, religiosos de toda Roma y estudiantes de las universidades pontificias que consultaban sus teléfonos celulares y miraban las murallas del Vaticano como si los muros mismos pudieran revelar lo que estaba por ocurrir. Para las 6 de la mañana, la explanada cercana al aula Pablo VI ya estaba llenándose. La oficina de prensa del Vaticano solo había confirmado que el Papa León hablaría a las 10, pero el vacío de detalles sobre el contenido del discurso se convirtió en la mayor de las confirmaciones. La tensión en los pasillos de poder alcanzaba su punto máximo. El choque conceptual entre el silencio protector de la estructura y la urgencia de justicia del pontífice estaba a punto de escenificarse ante miles de testigos en el corazón de la Iglesia. A las 7 de la mañana del 10 de junio, la maquinaria interna del Vaticano hizo su último y más desesperado intento por contener el colapso inminente de la estructura. El cardenal Pietro Parolin se presentó directamente en los apartamentos papales con la intención de detener la lectura del discurso, pero fue bloqueado por la Guardia Suiza, que le informó que el sumo pontífice se encontraba en su oración matutina y no podía ser perturbado bajo ninguna circunstancia. Parolin esperó en el pasillo durante 40 minutos, viendo cómo el tiempo corría implacablemente hacia la hora señalada. Cuando el Papa León XIV finalmente emergió de sus habitaciones, el secretario de Estado dio un paso al frente y solicitó hablar con él. El pontífice no lo rechazó, pero le indicó que caminara a su lado. Ambos avanzaron juntos por la majestuosa sala regia, bajo los frescos del Renacimiento y las fric superficies de piedra que habían visto a siglos de hombres. Intentar preservar el poder de la institución, ralentizando la verdad. Parolin comenzó defendiendo el documento alternativo que se había filtrado a la prensa el día anterior, argumentando que su único propósito era proporcionar contexto y equilibrio para que los fieles no recibieran un informe financiero tan devastador sin un marco institucional adecuado. Pero León lo interrumpió con precisión quirúrgica, refiriéndose al texto filtrado como el documento de Parolin. No hubo acusación en el tono, solo una exactitud implacable. El Papa detuvo su marcha, se volvió hacia el secretario de Estado y le habló no como un estratega político, sino como el antiguo misionero que había llevado las promesas de Roma a los hogares más pobres de América del Sur.
Recordó a las familias de Chulucanas y Chiclayo, personas que entregaban sus últimas monedas a la iglesia, confiando plenamente en que servirían para la obra de Dios. El Papa dejó claro que no pensaba equilibrar esa confianza con la comodidad o el prestigio de la curia. Parolín, desarmado, no pudo articular palabra. León simplemente le dijo que podía asistir al discurso o decidir no hacerlo, pero que la intervención ocurriría y que contendría toda la verdad. Luego reanudó su marcha en solitario. La resistencia, sin embargo, intentó abrirse paso por otra vía, apenas una hora después. A las 8:30 de la mañana, Paolo Ruffini, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, recibió una llamada de una fuente anónima de la Secretaría de Estado, exigiendo retrasar la transmisión en vivo debido a supuestas preocupaciones de procedimiento y canales inapropiados. Ruffini, un veterano periodista, planteó una sola pregunta decisiva: si esa orden provenía directamente del Papa. Al admitir la fuente que no era así, pero insistir en que era por el propio bien del pontífice, Ruffini colgó el teléfono, se dirigió al aula Pablo VI y confirmó personalmente al equipo técnico que la transmisión satelital, las cámaras y las plataformas de Internet debían permanecer listas para iniciar puntualmente y sin alteraciones. Mientras tanto, a las 9:15, el cardenal Kevin Farrell llegó al aula. Tras haber conversado con León la noche anterior, sabía que la filtración de la curia solo había endurecido la postura del Papa y que el texto final era ahora mucho más duro. Al cruzarse con un grupo de obispos nerviosos en la entrada, Farrell les advirtió con gravedad que, independientemente de lo que creyeran saber sobre esa jornada, en realidad no sabían nada, instándolos a escuchar con atención y a rezar. El ambiente dentro del gran auditorio no era de paz, sino de una tensión eléctrica y disciplinada. 7,000 personas, entre cardenales, embajadores, periodistas y fieles de todo el mundo, llenaban cada asiento, aguardando un desenlace que intuían histórico a las 9:58. La puerta lateral se abrió y el Papa León XIV ingresó al aula Pablo VI. Vestía un hábito blanco extremadamente simple, sin estola papal ni insignias ceremoniales de ningún tipo. Su sobriedad era un mensaje en sí mismo. No acudía a presidir una liturgia ni a ofrecer calidez protocolaria, sino a ejecutar un juicio moral ante 7,000 testigos. Caminó con paso firme hacia el micrófono, sin sonreír a la multitud. Se detuvo ante el atril, paseó su mirada por la marea de rostros solemnes de la curia y esperó en un silencio que se volvió insoportable para todos los presentes, sosteniendo con firmeza el informe de 43 páginas en su mano. La iglesia estaba a un segundo de escuchar una verdad que cambiaría su estructura para siempre. El silencio en el aula Pablo VI se rompió con una voz que no ofrecía consuelo ni tranquilidad. El Papa León XIV comenzó su discurso eliminando cualquier ruta de escape institucional. Rechazó la idea de que las verdades difíciles requieran tiempos calculados, manejos estratégicos o protección diplomática. La Iglesia, declaró, no pertenece a los diplomáticos sino a Cristo, y Cristo no vino a gestionar percepciones, sino a liberar a las personas. Fue en ese instante cuando León levantó el informe de 43 páginas. Sosteniéndolo en alto ante las cámaras de televisión para que todo el mundo supiera que la transparencia y la rendición de cuentas ya no eran negociables durante 45 minutos. El Papa desmanteló la fachada financiera del Vaticano con una precisión matemática implacable. Su voz, controlada y sin rastro de ira artificial, iba desgranando cifras, cuentas y desvíos específicos. Habló de donaciones de caridad convertidas en vehículos de inversión especulativa, de fondos de auxilio redirigidos a cubrir agujeros operativos, y de contribuciones de los fieles utilizadas para financiar defensas legales de funcionarios acusados de conducta inapropiada. La frialdad de los datos hacía imposible cualquier intento de justificación. La tensión en el aula se transformó en dolor cuando el Papa abordó el caso de la Fundación Sudamericana. Describió detalladamente cómo se recaudaron más de 60 millones de euros prometiendo escuelas y hospitales en Perú, Bolivia y Ecuador que jamás llegaron a construirse.
mientras el dinero era desviado a través de una estructura en Luxemburgo para adquirir apartamentos de lujo en Milán y Ginebra. Cuando León leyó uno a uno los nombres de los pueblos olvidados que habían sido utilizados para estafar a los donantes, los sollozos de varios asistentes comenzaron a resonar en el auditorio. Fue entonces cuando anunció que el informe completo sería entregado al auditor general, a la Autoridad de Inteligencia Financiera, a auditores externos y a las autoridades civiles de los países con jurisdicción sobre los delitos. Un murmullo de asombro y desazón recorrió las filas de la curia. El Papa acababa de invitar al mundo exterior a entrar en las habitaciones cerradas del Vaticano, mirando fijamente a la cámara principal. León dirigió una advertencia directa a quienes creían que los muros vaticanos y sus cargos sagrados los protegerían de la justicia civil y divina. Les aclaró que las paredes ya no los ocultaban y que responderían ante Dios y ante la ley. El auditorio contuvo el aliento. Obispos inquietos en sus asientos, religiosas apretando sus rosarios, y cardenales inmóviles ante la inminencia del colapso de su impunidad. El Papa no eludió la maniobra del día anterior. Señaló directamente el documento alternativo que la Secretaría de Estado había filtrado, un texto no autorizado diseñado para suavizar su mensaje y presentarlo de forma más dócil. Concluyó que no había sido elegido Papa para administrar una corporación, sino para servir al pueblo de Dios, y que el pueblo merecía la verdad pura. Recordó su época de estudiante de matemáticas en Villanova, para explicar que las soluciones a veces son hermosas y otras dolorosas, pero que la Iglesia ya no podía seguir retrasando la suya. Evocó las promesas de unidad de Barcelona y el clamor de los jóvenes en Madrid para recordar que la Iglesia no debe ser perfecta, sino real. Entonces llegó la declaración que definió su pontificado. Mirando al horizonte de la sala, León sentenció que no estaba pidiendo a la Iglesia que fuera cómoda, sino que fuera cristiana. Tras 3 segundos de silencio sepulcral, el aplauso comenzó de forma tímida, antes de convertirse en una marea atronadora de 7.000 personas de pie, muchas de ellas llorando. El Papa dio media vuelta y caminó solo por los pasillos vacíos del palacio, cansado pero firme, pidiendo solo un vaso de agua para luego sentarse a leer el pasaje de Juan, capítulo 8, versículo 32. La verdad los hará libres. Una hora después, el sitio web Vaticano colapsó, mientras el cardenal Parolin preparaba un comunicado de un solo párrafo, que el entorno curial interpretó de inmediato como una rendición absoluta. El sistema, por primera vez, se había quedado sin respuestas. La resonancia de lo ocurrido la mañana del 10 de junio de 2026 no se midió en discursos, sino en el colapso absoluto de las viejas defensas de la institución. En apenas una hora, el sitio web del Vaticano cayó bajo el peso de 47 millones de visitas. En 2 horas, las cadenas de noticias de todo el planeta interrumpieron su programación habitual para transmitir lo sucedido. En 6 horas, el concepto Iglesia de la Verdad era tendencia en 47 países. Sin embargo, el veredicto más demoledor llegó en el silencio de la noche. Exactamente 12 horas después de que el pontífice abandonara el aula Pablo VI, el cardenal Parolin emitió un comunicado de un solo párrafo a través de la oficina de prensa. Declaró que la Secretaría de Estado apoyaría plenamente los procesos delineados por el Santo Padre. Quienes conocían el lenguaje de la curia comprendieron que aquello no era una declaración de apoyo, sino un acta de rendición incondicional ante una realidad que ya no se podía ocultar. Detrás de las puertas cerradas, el pánico se propagó sin control. Esa misma noche, al menos 7 altos funcionarios de la curia pasaron las horas llamando de forma frenética a asesores financieros, abogados y familiares en busca de protección. A las 11 de la noche, un alto oficial fue visto cruzando los límites de la Ciudad del Vaticano portando 2 maletines. No regresó al día siguiente, ni el siguiente. La impunidad que había parecido una ley eterna durante décadas se desvanecía en una sola noche de llamadas desesperadas y despachos vacíos en los días posteriores. La maquinaria que León había activado comenzó a moverse hacia el exterior con una fuerza que ningún diplomático pudo contener.
La oficina del auditor general anunció una investigación ampliada sobre cada transacción sospechosa. 3 altos funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica presentaron sus renuncias de forma inmediata. La Guardia di Finanza de Italia abrió una investigación preliminar sobre las transacciones específicas nombradas en el informe. Pero el verdadero impacto no se quedó en las oficinas de Roma, sino que cruzó fronteras y océanos. Obispos de todo el mundo comenzaron a recibir cartas formales de la Comisión Pontificia, exigiendo revelaciones financieras completas y detalladas de sus respectivas administraciones. Lo que había comenzado como un informe confidencial de 43 páginas en una habitación del tercer piso se había transformado en una auditoría global implacable. El aviso papal se había convertido en un mandato que obligaba a cada diócesis y a cada cuenta a responder ante la luz. Más allá del pánico institucional y de los expedientes legales, el verdadero cambio ocurrió donde la herida humana era más profunda. Volvió a las tierras altas de Perú, a los caminos de Chulucanas y Chiclayo. Allí donde la hermana Catalina había tenido que cerrar su pequeña clínica porque las medicinas básicas que costaban céntimos en Roma nunca llegaron. Al exponer los 60 millones de euros desviados a propiedades de lujo en Milán y Ginebra, el Papa no solo corrigió un balance contable, sino que devolvió la dignidad a la fe de los más vulnerables. Aquellos que habían entregado sus escasas monedas confiando en la promesa de la Iglesia, ya no eran víctimas invisibles de una burocracia sin rostro, sino el centro de la justicia del pontífice, mientras el mundo procesaba el sismo. Una fotografía tomada por un fotógrafo vaticano se convertía en el símbolo de una nueva era. Mostraba a León caminando completamente solo por un largo y vacío pasillo del Palacio Apostólico. Bajo la luz pálida, con la cabeza ligeramente inclinada, el Papa se veía profundamente cansado, pero libre de cualquier rastro de incertidumbre. Al regresar a sus habitaciones, solo pidió un vaso de agua y se sentó a leer el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 32, que habla de cómo la verdad nos hace libres. El estudiante de matemáticas de Villanova, que entendía que toda ecuación matemática tiene una solución inevitable por dolorosa que sea, había terminado con la larga demora de la Iglesia. El primer papa estadounidense, el Agustino de Chicago, que pasó 2 décadas entre los más pobres de Perú, miró de frente a la institución más antigua y poderosa de Occidente.